Bueno, la semana pasada habíamos visto la introducción que hace Marx en 1857 al método de la economía política, concretamente, y, y habíamos estado leyendo y discutiendo un texto, bueno, pues bastante, en algunos párrafos bastante complejo, bastante difícil, sobre todo los problemas de puntuación, que eran difíciles de seguir. Pero yo creo que nos colocó bien ese texto sobre la idea sobre la que trabaja Marx de distinguir lo concreto material que está ahí fuera de lo concreto intelectual, que es un producto del pensamiento. El ser humano no tiene acceso a eso concreto material, decíamos, sino a través de la representación fenoménica, y a través de esa representación fenoménica el sujeto, bueno, pues desde esa abstracción difusa e inicial que tiene en el primer contacto con la realidad, va construyendo progresivamente conceptos ah, cada vez, qué paradoja, cada vez más abstractos, cada vez más alejados de la experiencia, pero que al mismo tiempo le permiten abstraer de ese todo caótico que se le presenta a los sentidos, le permite extraer los elementos significativos con los que ir construyendo esos modelos tentativos con los que en la mente, dice el texto, en lo espiritual, la mente, eh, el sujeto construye ese modelo con el que vuelve otra vez a la experiencia para analizarla ya con una concreción intelectual mucho más rica y llena de determinaciones. Y decíamos, si ese proceso, que además es iterativo, es un proceso de ir y venir permanentemente de la realidad a la experiencia, a la conceptualización, teorización y vuelta otra vez a la experiencia, si ese proceso nos lleva a buen fin, decíamos, podemos aspirar a que nuestra aproximación a la verdad, puesta entre comillas, y ahora la verdad ya no quiere decir, no es lo que habíamos creído al principio del seminario, eso a lo que aspiramos como verdad o como conocimiento, bueno, podemos aspirar a que sea una aproximación asintótica, nos decía Fernando. El segundo texto en el que Marx habla de método es el que vamos a leer hoy, un fragmento, que es el epílogo a la segunda edición del Capital, en 1873, creo que es, ahora lo veremos. Y en este epílogo, Marx hace una vuelta de tuerca a lo que se entiende por método expositivo y creo que lo hace con mucha brillantez, lo hace con mucha brillantez y creo que nos va a permitir terminar de comprender cuál es la mirada que él está colocando sobre la realidad y cómo uno puede aproximarse a la realidad. Él va a hacer un ejercicio ahí muy interesante porque él en ese epílogo, él va a citar a algunos críticos que ha tenido el Capital en los años anteriores y va a decir, fulanito, uno de sus críticos, fulanito, ha hecho una magnífica exposición de lo que es el método dialéctico o, o mi método de trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, enganchando con este comentario que él hace a su crítico, él hace una exposición bastante importante respecto del método de trabajo suyo, que ha dado tantas vueltas y ha generado tanto material escrito y tanta discusión que, bueno, pues podríamos decir que hay tantos intérpretes del método dialéctico de Marx eh, como lectores. Hoy vamos a leer nosotros lo que dice Marx. Ya sabéis que en los seminarios siempre vamos al texto. Lo que yo puedo opinar o lo que puede opinar Fernando o lo que opine Fernández Liria, en fin, lógicamente no nos vamos a no nos vamos a comparar unos a otros, ¿no? Es decir, hay opiniones más autorizadas que otras, pero no hay opinión más autorizada que el propio autor. Y bueno, pues es lo que tratamos en los seminarios, pues vamos a leer lo que dice Marx y a partir de ahí
pues vamos a ver qué conclusiones podemos extraer. Una vez que hayamos leído lo que nos dice Marx en este epílogo a la segunda edición, entonces os voy a invitar, si da tiempo, hoy, y si no, pues lo dejamos para el jueves que viene, o empezamos hoy y lo terminamos el jueves que viene, vamos a leer eh, la interpretación que hace otro filósofo, también español, muy cualificado, que es Sacristán. Pero eso lo veremos después de leer a Marx, ¿no? Primero leímos la introducción de 1857, hoy vamos a leer el epílogo a la segunda edición, y una vez que eso ya más o menos lo tengamos en la cabeza y analizado, veremos la interpretación de Sacristán. Jorge, una cosa, ¿puedes subir un poco el volumen, tu volumen de voz? Es que como estamos con las ventanas abiertas, bueno, excepto Henry, que da envidia ahí con la chaqueta. No sé si... A ver si puedo. No te creas tú que esto... Si no puedes es igual, ¿eh? No, espera, 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 espera. A ver, micrófono. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, yo ¿Está sí. mejor? Vale, pues lo ponemos así. Muy bien. Bueno, pues si no hay comentarios, por cierto, Henry, que sepas que todo esto es culpa tuya, ¿vale? Oh, no, Este tengo, melón. tengo, tengo que hacer un descargo. A ver, a ver. No, el otro día, cuando estaba trabajando allá, eh, Jorge dice, bueno, hace mención a mí, dice, un alumno avanzado. Estuve con, la cara me hacía así durante todo el Pues trayecto del seminario ese día. ahí, qué bueno, qué bueno. Lo único que soy es curioso. A partir Ahí, de las lecturas que me hacía en aquel mismo lugar, muy bien. mi padre de Los Miserables de Víctor Hugo, me transformé en un curioso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues la curiosidad es la madre de la filosofía. Así que bienvenidos los curiosos, las curiosas a los seminarios. Voy a compartir pantalla con vosotras. 1872, epílogo a la segunda edición. Este es un fragmento, son las últimas 3 o 4 páginas, así que no está el epílogo completo, ¿vale? Si no está el epílogo, el epílogo completo ya lo leeremos y lo discutiremos cuando leamos el Capital. Bien, vamos a comenzar la lectura desde aquí. Pepa, por favor, Pepa Martínez, empieza tú. El método aplicado en el capital ha sido poco comprendido, como lo demuestran ya las apreciaciones contradictorias entre sí acerca del mismo. Así, en la Review Positivist de París me echa en cara por una parte que enfoque metafísicamente la economía y por otra, adivínese, que me limite estrictamente al análisis crítico de lo real, en vez de formular recetas de cocina. ¿Estás Contistas. al comtista para el bodegón del porvenir? En cuanto a la inculpación de metafísica, observa al profesor Sí, a Sven. ver. En lo que respecta a la teoría propiamente dicha, el método de Marx es el método deductivo de toda la escuela inglesa, cuyos defectos y ventajas son comunes a los mejores economistas teóricos. El señor Maurice Bloch, las teorías del socialismo en Alemania, Ujú. extracto de una revista economista de julio de agosto de 1872, descubre que mi método es analítico y dice, entre otras cosas, con esta obra el señor Marx se coloca al nivel de las mentes analíticas más eminentes. Los críticos literarios alemanes alborotan naturalmente acusándome de sofistiquería hegeliana. La revista de San Petersburgo
El Mensajero de Europa, en un artículo dedicado exclusivamente al método del capital, número de mayo de 1872, páginas 427 a 436, encuentra que mi método de investigación es estrictamente realista, pero el de exposición, por desgracia, dialéctico alemán. Dice así: a primera vista, y si juzgamos por la forma externa de la exposición, Marx es el más idealista de los filósofos, y precisamente en el sentido alemán, esto es, en el mal sentido de la palabra. Pero en rigor es infinitamente más realista que todos sus predecesores en el campo de la crítica económica. En modo alguno se lo puede llamar idealista. No puedo dar más cumplida respuesta al autor de este artículo que transcribir algunos extractos de su propia crítica que tal vez interesen, además, a no pocos de los lectores para los cuales es inaccesible el original ruso. Nos dice Marx, dice, a él le ha gustado la crítica que le hace este autor y dice, oye, voy a transcribir lo que este señor dice de mi trabajo. Continúa. Luego de citar un pasaje de mi prólogo a la crítica de la economía política, en el que discuto la base materialista de mi método, prosigue el autor. Para Marx, solo una cosa es importante: encontrar la ley de los fenómenos en cuya investigación se ocupa. Y no solo le resulta importante la ley que los rige cuando han adquirido una forma acabada y se hallan en la interrelación que se observa en un periodo determinado. Para él es importante, además y sobre todo, la ley que gobierna su transformación, su desarrollo, vale decir, la transición de una a otra forma, de un orden de interrelación a otro. No bien ha descubierto esa ley, investiga circunstanciadamente los efectos a través de los cuales se manifiesta en la vida social. Atención al comentario que hace este hombre, la manera tan detallista en la que ha analizado el método con el que Marx trabaja y expone, ¿no? Nos dice, para Marx, solo una cosa es importante: encontrar la ley del fenómeno en cuya investigación se ocupa, ¿no? La ley, podríamos decir, el modelo, ¿no?, del fenómeno en el que se está ocupando. Y no solo le resulta importante la ley que los rige cuando han adquirido una forma acabada y se hallan en interrelación que se observa en un periodo determinado. Para él es importante además, y sobre todo, la ley que gobierna su transformación, su desarrollo, vale decir, la transición de una a otra forma, de un orden de interrelación a otro, ¿no? Esto lo habíamos hablado ya muchas veces en las sesiones anteriores. Sí, lo importante en esta visión dialéctica, entre comillas, de Marx, no es solamente encontrar la relación estructural de los elementos, ¿no?, la manera en la que se interrelacionan entre sí, sino la manera en la que el objeto se transforma históricamente, va evolucionando de unas formas a otras. Por eso nos dice él, la ley que gobierna su transformación, su desarrollo, la transición de una a otra forma, de un orden de interrelación a otro. Continúa. No bien ha descubierto esa ley, investiga circunstanciadamente los efectos a través de los cuales se manifiesta en la vida social. Conforme a ello, Marx solo se empeña en una cosa: en demostrar mediante una rigurosa investigación científica la necesidad de determinados órdenes de las relaciones sociales y, en la medida de lo posible, comprobar de manera inobjetable los hechos que le sirven de punto de partida y de apoyo. A tal efecto, basta plenamente que demuestre, al tiempo que la necesidad del orden actual, la necesidad de otro orden en el que aquel tiene que transformarse inevitablemente, siendo por entero indiferente que los hombres lo crean o no, que sean o no conscientes de ello. Detente un momentito, dice. Es un párrafo muy importante, ¿no? Dice, a tal efecto, basta plenamente que demuestre, al tiempo que la necesidad del orden actual, al tiempo que la lógica que rige el orden actual, la necesidad de otro orden en el que aquel tiene que transformarse inevitablemente, siendo por entero indiferente que los seres humanos lo crean o no, que sean o no sean conscientes de ello. El paso del feudalismo al capitalismo es un paso que se da
necesariamente, entre comillas, en virtud de las propias contradicciones internas que presenta la estructura feudal. La propia evolución, el propio desarrollo del modo de producción feudal lleva a su destrucción, podríamos decir, a su finalización y a la transformación del orden feudal en otra cosa, ¿vale? En otra cosa. Y eso que hemos dado en llamar capitalismo, ¿no? Esa transformación de un orden económico con sus relaciones sociales a otro orden económico con sus relaciones sociales y cada uno de ellos con su estructura ideológica, jurídica, religiosa, de sentido común, de previsiones, relaciones internacionales. El mundo feudal no tiene nada que ver con el mundo capitalista que viene después. Bien, ese cambio de un orden a otro ocurre, ocurre por las propias contradicciones internas del mismo desarrollo del modo de producción anterior. Y nos dice él, siendo por entero indiferente que los seres humanos lo crean o no, sean conscientes de ello o no. Los seres humanos en su comportamiento también forman parte de ese desarrollo que tienen las relaciones sociales y el modo de producción. Lo que no quiere decir que cuando los seres humanos a través del estudio son conocedores de eso, puedan intervenir eh, tratando de dirigir o de minimizar los daños producidos de un cambio de orden social a otro. Adelante, Magdalena. Pero esto siempre es en el tiempo pasado, ¿no? En algún momento creo que dijiste Claro, que no es a futuro, ¿no? no, no, no. A futuro podemos establecer hipótesis, pero la historia la hacen los seres humanos. La historia la hacen los seres humanos. Inclusive la hacen los seres humanos siendo ignorantes de las consecuencias de sus actos, ¿no? Esto es lo terrible, ¿no? Es decir, lo terrible, digamos, de o la tragedia de nuestra vida es que somos conscientes de una parte muy pequeña de, de nuestra responsabilidad en el destino, ¿no? Somos conscientes de algo tan pequeñito que cuesta mucho interferir en el desarrollo histórico, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya un determinismo histórico, ¿eh? Es decir, ese determinismo no es tal. Lo es en la medida en la que, bueno, pues nos mostramos incapaces de comprender las leyes que rigen el devenir, ¿no? Continúa, Pepa. Marx concibe el movimiento social como un proceso de historia natural, re- regido por leyes que no solo son independientes de la voluntad, la conciencia y la intención de los hombres, sino que por el contrario determinan su querer, conciencia e intenciones. Este es el materialismo histórico, ¿no? Es decir, cuando hablamos de materialismo histórico hablamos de esto, ¿no? Los seres humanos en la medida en la que ignoran las leyes que gobiernan su vida, funcionan como dentro de un proceso de historia natural, regido por leyes que no solo son independientes de la voluntad, de la conciencia y de la intención, sino que por el contrario determinan sus deseos, su querer, su conciencia y sus intenciones. Continúa. Si el elemento consciente desempeña en la historia de la civilización un papel tan subalterno, ni qué decir tiene que la crítica cuyo objeto es la civilización misma, menos que ninguna otra, pueda tener como base una forma o un resultado cualquiera de la conciencia. O sea, no es la idea, sino únicamente el fenómeno externo lo que pueden servirle de punto de partida. La crítica habrá de reducirse a cotejar o confrontar un hecho no con la idea, sino con otro hecho. Lo importante para ella, sencillamente, es que se investiguen ambos hechos con la mayor precisión posible y que estos constituyan, en realidad, el uno con respecto al otro diversas fases de desarrollo. Le importa, ante todo, que no se escudriñe con menor exactitud la serie de los órdenes, la sucesión y la concatenación en que se presentan las etapas de desarrollo.
pero se dirá, las leyes generales de la vida económica son unas, siempre las mismas, siendo de todo punto indiferente que se las aplique al pasado o al presente. Esto, respondiendo a la pregunta de Magda antes, ¿no? Esto justamente es lo que niega Marx. No, claro que no. Yo solamente puedo estudiar el pasado, ¿no? Continúa. Esto es precisamente lo que niega Marx. Según él, no existen tales leyes abstractas. En su opinión, por el contrario, cada periodo histórico tiene sus propias leyes. Una vez que la vida ha hecho que caduque determinado periodo de desarrollo, pasando de un estadio a otro, comienzan a ser regidas por otras leyes. En una palabra, la vida económica nos ofrece un fenómeno análogo al que la historia de la evolución nos brinda en otros dominios de la biología. Al equipararlas a las de la física y las de la química, los antiguos economistas desconocían la naturaleza de las leyes económicas. Un análisis más profundo de los fenómenos demuestra que los organismos sociales se diferencian entre sí tan radicalmente como los organismos vegetales de los animales. Es más, exactamente el mismo fenómeno está sometido a leyes por entero diferentes debido a la distinta estructura general de aquellos organismos, a la diferenciación de sus diversos órganos, a la diversidad de las condiciones en que funcionan, etc. Marx niega a modo de ejemplo que la ley de la población sea la misma en todas las épocas y todos los lugares. Asegura, por el contrario, que cada etapa de desarrollo tiene su propia ley de la población. Con diferente desarrollo de la fuerza productiva se modifican las relaciones y las leyes que la rigen. Al fijarse como objetivo el de investigar y dilucidar desde este punto de vista el orden económico capitalista, no hace sino formular con rigor científico la meta que debe proponerse toda investigación exacta de la vida económica. El valor científico de tal investigación radica en la elucidación de las leyes particulares que rigen el surgimiento, existencia, desarrollo y muerte de un organismo social determinado y su reemplazo por otro, superior al primero. Y este el valor, y es este el valor que de hecho tiene la obra de Marx. Gracias, Pepa. Bueno, pues ya veis, menuda oda le hace este crítico a Marx y por eso pues Marx la replica, ¿no? Y va a decir, pues este señor acaba de decir mejor que yo, en qué consiste mi método de trabajo, ¿no? Magdalena, continúa tú. Al caracterizar lo que él llama mi verdadero método de una manera tan certera y tan benévola en lo que atañe a mi empleo personal del mismo, ¿qué hace el articulista sino describir el método dialéctico? Ciertamente, el modo de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación. La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esa labor puede exponerse adecuadamente el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente en la vida de ese objeto, es posible que al observador le parezca estar ante una construcción a priorística. Nos dice este párrafo que hemos mencionado ya tantas veces, ¿no? El método de exposición debe distinguirse en lo formal del método de investigación. La investigación no hay nada más que una manera de hacerla y es según el método de la ciencia empírica positiva, es decir, no hay más investigación que esa. La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo, los vínculos que unen los distintos elementos. Tan solo después de consumada esa labor, puede exponerse adecuadamente el movimiento real, cómo están interrelacionados todos los elementos en la estructura. Y si esto se logra y se llega a reflejar idealmente, mentalmente, conceptualmente, en un modelo, si se llega a reflejar en un modelo la vida de ese objeto, esa es la totalidad concreta, ¿no? Es posible que al observador le parezca estar ante una construcción a priorística, ¿no? Es decir, cualquier otra persona que no ha seguido el método de investigación puede decir, jolín, lo que me estás contando no es otra cosa que
invención mental que acabas de hacerte. No, hombre, hay una gran diferencia entre una fantasía de la mente y una investigación científica. Y la diferencia precisamente está en el análisis empírico de los hechos. Cuando mi construcción mental, cuando mi totalidad concreta ha surgido, ha emanado de un análisis exhaustivo, empírico, de los hechos que se presentan en la experiencia, entonces podemos hablar de ciencia. Continúa, Magdalena. Perdona, Jorge, pero el que no es conocedor de todo ese proceso le puede parecer claramente una milonga, ¿no? Por eso dice esto de la... Por eso está todo lleno de terraplanistas, Pepa. Claro, claro, claro. Y eso en Claro, todos los ámbitos, ¿no? en todos los ámbitos, en el ámbito de la historia, de la biología, de la física, de la astronomía, en todos los ámbitos, quienes no han participado del trabajo empírico pueden poner en duda que lo que le están contando es una milonga. Sí, o haces un acto de fe o te mofas de cualquier descubrimiento porque ya ves tú que ocurre. Claro, claro. Y os recuerdo que el 99% de los seres humanos carecemos de la herramienta matemática que nos permitiría comprender aproximadamente un mínimo de la ciencia contemporánea. Es decir, tenemos que ser conscientes de que muchos, la gran mayoría de los seres humanos, bueno, pues vivimos haciendo un acto de fe con respecto a nuestros maestros, a nuestros profesores, a nuestros referentes políticos y humanos, ¿no? En quienes creemos que, bueno, pues que nos están diciendo las cosas como son. Por eso cuando vemos a otra gente hacer esas elucubraciones tan marcianas, que no marxianas, bueno, pues no deberíamos preocuparnos, sí, pero tampoco hacer sangre, porque el que más, el que menos, también ha hecho un acto de fe, ¿no? Con respecto a la ciencia, ¿no? Pero, pero no es un acto a veces de fe con gente que confía, sino porque le ves el razonamiento que sigue, ¿no? Que tú no dominas la física o la química o lo que sea, pero yo en el tema, por ejemplo, del decrecimiento, claro, de energía y de física, no sé, Claro. pero vas siguiendo sus pasos y ves aproximadamente que puedan seguir algo como esto, ¿no? Claro, claro, pero tienes que tener las herramientas para seguir esos pasos, Ya. que no todos las tienen, ¿no? Si no todo el mundo puede leerse y puede interpretar críticamente un texto medianamente con carga científica, no es, excede a la capacidad de la mayor parte de la población, ¿no? Esto tenemos que ser conscientes de esto, ¿eh? Porque este es un problema político mayúsculo. Ujú. Es un problema político mayúsculo. Eh, Le tenemos que pedir a la gente que tome decisiones sobre cuestiones que exceden su capacidad de análisis y de comprensión. Bien, pues entre los grandes problemas políticos que tenemos que resolver es cómo formar a la ciudadanía con una base mínima que le permita hacer un análisis crítico, si no de todo lo que está, si no de todos los entresijos del problema, al menos de los elementos principales, ¿no? Para poder tener una, una opinión fundamentada. Ayer estuve en una presentación de libros y nombraron a Kant, uno de el sapere aude, Sí, atrévete a saber pensar, ¿no? Saber o pensar, ¿no? atrévete a saber, sí, 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 sí. Sí, atrévete a saber. Sí. No, no es sencillo, ¿eh? Es un problema complejo y ya vimos que buena parte de la estructura de poder y de opresión radica en el mantenimiento de esta ignorancia. ¿Sí? Es decir, lo que le permite al poder precisamente perpetuarse y a las estructuras burocráticas de opresión perpetuarse, entre otros muchas herramientas, está la de mantener a la gente alejada de los instrumentos esenciales para poder tomar decisiones con fundamento. Adelante, Magdalena.
Mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. Aquí está la chicha de todo lo que llevamos discutiendo semanas, ¿vale? Sí, sí, Adela, tú ríete, ¿vale? Sí, pero en este parrafito está todo, ¿no? Mi método dialéctico, atención Henry, que esta es culpa tuya, mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino, dice Marx, que es su antítesis directa. Ya veremos que tampoco es para tanto, ¿no? Ya veremos luego leyendo a Sacristán que la sangre no llega al río, ¿no? Pero bueno, Marx lo expone así, y lo expone así porque él en 1872 él quiere marcar distancia con el método hegeliano. Él quiere marcar distancia. En 1870, después de la publicación de la teoría de la evolución de las especies y en pleno apogeo de la ciencia positiva del siglo XIX, la palabra ciencia tiene una enorme carga moral y política, ¿no? Y, y aunque la palabra ciencia la entendamos en sentido alemán, en ese sentido amplio, no solamente de análisis y de proposición hipotético-deductiva y sobre base empírica, aunque la entendamos en ese sentido amplio de interrelación del todo y de las leyes que gobiernan su desarrollo, eh, para Marx es muy importante hacer hincapié en la base material de su estudio, hacer hincapié en la base experimental, que es lo que se entiende por ciencia en sentido normal, podríamos decir, ¿no? En sentido corriente. ¿Qué es ciencia? Bueno, pues es un análisis del mundo a base de la experimentación y de la proposición hipotética o deductiva, ¿no? Si yo formulo hipótesis de las que deduzco consecuencias que luego corroboro en la experiencia experimental. ¿Sí? Bien, eso es la ciencia en sentido normal y sobre todo con una base matemática. Para Marx es muy importante en 1872 dejar claro que lo que él está haciendo no es metafísica, él está haciendo ciencia. Y como está haciendo ciencia, él quiere encontrar las leyes sobre base empírica que rigen el mundo, la sociedad contemporánea de su época, que tiene un modo de producción capitalista. Por eso él insiste tanto en esto. Mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, el acto del pensamiento, al que convierte incluso bajo el nombre de la idea en un sujeto autónomo, es el demiurgo, el creador de lo real. El mundo forma parte del despliegue de la racionalidad eh, que, dándose en la historia, crea todo lo que existe a nuestro alrededor. Y así, dice él, en esa manera de entender las cosas, lo real no es más que su manifestación, que la manifestación externa de la idea, del proceso del pensar. Pero dice Marx, eso es una metafísica ya muy lejos del mundo en el que nosotros vivimos. Eso ya no es sostenible en este momento. Para mí, dice él, a la inversa, lo ideal, el pensamiento no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. ¿Eh? Tenemos por un lado el mundo, al que no tenemos acceso más que a través del fenómeno, ¿vale? Y el ser humano crea del mundo una imagen, genera hipótesis, genera modelos con los que traduce la experiencia fenoménica en la mente humana. Adelante, Henry. No,
En este sentido, lo que está diciendo acá puede ser que Hegel lo que hace es fundamentar el mundo en el que está, es decir, la modernidad y su método, su modo de producción. Tal cual, tal cual. Para Hegel, puesto que, puesto que el mundo, puesto que lo que existe no es más que el despliegue de esa racionalidad, el despliegue de la idea, ¿no? A lo largo, en el tiempo, podríamos decir, ¿no? Eh, todo lo que existe es racional. Y en la medida en la que todo lo que existe es racional, pues no puede ser de otra manera. Hay una necesidad interna que ha llevado hasta ahí, ¿no? Que ha llevado hasta el capitalismo, que ha llevado hasta el Estado prusiano, que ha llevado hasta el derecho, hasta la filosofía y hasta Hegel. Ahora lo veremos luego en los siguientes párrafos. Marx va a decir que esta manera de ver la historia es una manera muy propia de la burguesía. Claro, la manera en la que él la enfoca es exactamente lo contrario, ¿no? Porque puesto que para Marx en el mismo desarrollo de la historia están incluidas las contradicciones que llevan la ruina de cada periodo, ¿no? Eh, Desde el punto de vista en el que Marx enfoca el desarrollo histórico de cada uno de los modos de producción, el desarrollo de ese modo histórico lo único que nos muestra es que es perecedero y que todo lo que hoy manda y ordena en el mundo morirá, perecerá. Claro, eso en la visión burguesa era exactamente lo contrario, ¿no? Continuamos. Adelante, Magdalena. Hace casi 30 años sometí a crítica el aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana en tiempos en que todavía estaba de moda. Pero precisamente cuando trabajaba en la preparación del primer tomo del Capital, los irascibles, presuntuosos y mediocres epígonos que llevan hoy la voz cantante en la Alemania culta dieron en tratar a Hegel como el bueno de Moses. Mendelssohn trataba a Spinoza en tiempos de Lessing, como a un perro muerto. Me declaré abiertamente, pues, discípulo de aquel gran pensador y llegué incluso a coquetear aquí y allá en el capítulo acerca de la teoría del valor con el modo de expresión que le es peculiar. Este es muy interesante, este pasaje, porque luego cuando leamos la teoría del valor, ya vais a ver los coqueteos de Marx con el vocabulario hegeliano, ¿no? Que son muy simpáticos, son oscuros y a veces uno llega a odiarle, ¿no? Pero bueno, pero tiene su parte simpática. Pero aquí nos explica por qué. ¿Por qué él hace ese coqueteo con Hegel? Porque Hegel es muy grande. Y tratar a Hegel como un perro muerto es una falta de respeto filosófico muy grande, ¿no? Y entonces dice, cuando yo veo que se está tratando a Hegel como un perro muerto, digo, oye, que cuando hables de Hegel te pones de pie y te limpias la boca, ¿sí? Venga, que Hegel es una cosa muy grande. Y entonces él dice, yo me voy a declarar discípulo de Hegel, aunque él ya ha dejado atrás a Hegel hace ya muchísimo tiempo, pero yo me declaro discípulo de Hegel y voy a coquetear, voy a utilizar su manera, la manera peculiar de desplegar los argumentos de Hegel, que es lo que hace en la teoría del valor de forma tan brillante como ya veremos después de vacaciones. La, Adelante. la crítica, la crítica a la que hace referencia es la crítica a la filosofía del derecho, hace 30 años más o menos por ahí. No, sí, claro, claro, claro. Es cuando él empieza a hacer ese tipo de estudios, claro, sí, 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 sí. En la crítica a la filosofía del derecho hay pasajes muy interesantes, ¿no? Al respecto. Lo que pasa que no podemos meternos en todo porque estaríamos años nada más que con este tema, ¿no? Y yo creo que con estos dos textos está más que suficientemente explicado la relación de Marx con Hegel y
su separación, ¿no? Es decir, qué es lo que le vincula y qué es lo que le separa, ¿no? Es decir, para Marx, por un lado, el desarrollo dialéctico es necesario, lo veremos luego leyendo a Sacristán, es necesario para poder mostrar el movimiento del objeto de estudio, pero ese desarrollo del objeto es un producto mental, no es un producto, no es algo que forme parte del mundo que tenemos ahí fuera. Bueno, no lo sabemos, no sabemos lo que hay fuera en el mundo, ¿no? Es decir, este es el gran problema de nuestra teoría del conocimiento. Es decir, que nosotros todo lo que sabemos del mundo lo tenemos que construir y lo construimos de forma dialéctica porque entendemos que es la mejor manera en la que podemos expresar las contradicciones que muestra la realidad y la evolución interna que tienen las cosas en su desarrollo, ¿no? Jorge, perdona un momento, es que se me ha quedado ahí una cosa. Sí, diga. ¿Ideal es lo mismo que racional? Mental, sí, ideal, racional, mental, sí. Vale, gracias, solo eso. ¿Vale? Mm. Adelante, Magdalena. La mistificación que sufre la dialéctica en manos de Hegel en modo alguno obsta para que haya sido él quien por primera vez expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. En él, la dialéctica está puesta al revés. Es necesario darla la vuelta, para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. Mientras que para Hegel la dialéctica es parte de la racionalidad que gobierna el mundo, ¿no? Nos dice Marx de forma metafórica, esto de darle vuelta al revés, no se puede entender de forma literal, ¿vale? Es un sinsentido desde el punto de vista sintáctico, ¿no? Si no le puedes dar la vuelta al revés a algo así. Pero digamos que, dicho así de forma metafórica, dice, en Hegel, dice él, la dialéctica está puesta al revés. Hay que darle la vuelta para descubrir el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística, ¿no? Eso que él ha hecho reificando la dialéctica, ¿no? Transformándola en un demiurgo de lo real, ¿no? Bueno, pues nosotros le vamos a dar la vuelta y lo vamos a traducir en un modo de conocimiento, en un modo de aproximación a la realidad. Continúa. En su forma mistificada, la dialéctica estuvo en boga en Alemania porque parecía glorificar lo existente. En su figura racional, es escándalo y abominación para la burguesía y sus portavoces doctrinarios, porque en la intelección positiva de lo existente incluye también, al propio tiempo, la inteligencia de su negación de su necesaria ruina, porque concibe toda forma desarrollada en el fluir de su movimiento y, por tanto, sin perder de vista su lado perecedero, porque nada la hace retroceder y es, por esencia, crítica y revolucionaria. En la manera en la que Hegel entiende la dialéctica, parece glorificar lo existente, ¿no? Parece que nos lleva en ese despliegue de la idea en la historia, bueno, pues a lo que tenemos a nuestro alrededor. Dice, en la figura que produce Marx, por el contrario, dice, es escándalo y abominación para la burguesía porque les hace ver que lo existente, que todo lo que existe, incluye al mismo tiempo su negación, su ruina, y porque concibe que toda forma desarrollada, todo lo que hay, que ha llegado a su desarrollo, no es otra cosa que un fluir, es un fluir, no hay nada estable en la historia, no hay nada fijo, nada ha sido así de siempre ni será así para siempre, todo está en un fluir y por tanto dice, no perdemos de vista su lado perecedero y por tanto, como concebimos la historia en su movimiento, en su fluir, en su génesis y en su perecer, esta dialéctica es por esencia crítica y revolucionaria. Cuando nosotros vemos a través de la lectura del Capital la estructura del modo de producción capitalista y comprendemos su génesis y sus crisis, sus contradicciones internas, la manera en la que va generando
el daño que provoca a su alrededor, entonces es cuando nuestra lectura, nuestra comprensión del capital, no solamente es una comprensión de lo que es, sino que es una comprensión crítica y revolucionaria. Termina el párrafo. El movimiento contradictorio de la sociedad capitalista se le revela al burgués práctico de la manera más contundente durante las vicisitudes del ciclo periódico que recorre la industria moderna y en su punto culminante, la crisis general. Esta crisis nuevamente se aproxima, aunque aún se halle en sus prolegómenos, y por la universalidad de su escenario y la intensidad de sus efectos, atiborrará de dialéctica hasta los afortunados advenedizos del nuevo Sacro Imperio Prusiano Germánico. Dice, cuando los economistas burgueses de mi época, dice Marx, empiecen a ver cómo se suceden las crisis, pobre, no había visto todavía la guerra mundial, ¿no? Ni la primera, ni la segunda, dice. La dialéctica va a atiborrar a todos estos advenedizos, ¿no? Del nuevo Sacro Imperio Prusiano Germánico. Bueno. Yo creo que con el texto de la semana pasada y con el texto este de hoy, rumiándolos debidamente, ¿no? Porque estos no son textos, estos no son catálogos de IKEA, ¿no? Es decir, estos son textos para darle vueltas, ¿no? Subir y bajar por el estómago. Con estos dos textos ya tenemos los elementos centrales que justifican el método de Marx y, por supuesto, nuestro análisis y el análisis de Cosick al respecto. Pero os dije que me gustaría cerrar este tema con el artículo de Sacristán, que es una conferencia que él dio en 1978, ahí en Barcelona, y en el que él trata justamente, su tema era cómo entiende Marx la ciencia, cuál es la noción de ciencia de Marx. La conferencia es muy larga, es una conferencia de hora y pico, de la que yo he extractado, he cogido solamente las 7, 8 paginitas que se refieren a la concepción de Marx en 1857 y a la concepción de Marx en 1872-73, que son estos dos textos que hemos visto, y cómo los lee Sacristán. Así que si os parece bien, ahora pasamos a leer a uno que sabe y no solamente que opina, ¿no? Si no terminamos hoy de leerlo, no pasa nada, terminamos de leerlo la semana que viene. No quisiera correr en este texto, ¿vale? No quisiera que corriéramos, primero porque creo que es un texto importante, aunque no lo terminemos de entender, aunque no estemos capacitadas ninguna de nosotras para entenderlo con plenitud, eh, creo que es suficientemente importante y sólido como para que lo leamos meditadamente, lo discutamos en la medida de nuestras capacidades y, y tengamos aquí para el porvenir algo con lo que rumiar al respecto de estas cuestiones y sobre todo cuando nos enfrentemos a los sucesivos cuñados y cuñadas que vamos a tener que lidiar en los meses venideros, ¿no? Sí. Aquí hay mucha miga en este texto y además está magníficamente escrito y además por uno de los grandes, grandísimos de la filosofía española. Lógicamente, es una opinión más, pero una opinión muy, muy autorizada, ¿no? Jorge, pero es la transcripción de la conferencia que nos pasaste. Sí, 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 Ah, es transcripción de la conferencia, sí, 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 sí. vale, vale. Puede que haya algún fallito, puede que haya algún error, pero es transcripción de la conferencia, sí. Rosario, vamos a empezar desde aquí. Ahora bien, lentamente, Rosario, ¿vale? Que aquí hay mucha amiga, ¿eh? Sí. Ahora bien,
por decir breve y claramente mi opinión. Los conceptos de ciencia que presiden el trabajo intelectual de Marx, las inspiraciones de su tarea científica, son no dos, sino tres. La noción de ciencia, que he propuesto llamar normal, la Science, la noción hegeliana, la Wissenschaft, que ahora percibe Coletti y que hace 15 años trató Kagi, y una inspiración joven hegeliana recibida de los ambientes que en los años 30 del siglo pasado, a raíz de la muerte de Hegel, cultivaban críticamente su herencia, ambientes en los cuales vivió Marx. En ellos floreció la idea de ciencia como crítica. Science, Kritik y Wissenschaft son los nombres de las tres tradiciones que alimentan la filosofía de la ciencia implícita en el trabajo científico de Marx, así como este trabajo mismo. Entonces, recapitulando, ¿no? Nos dice Sacristán en esta conferencia, dice, en Marx se pueden encontrar tres ideas de ciencia. Y cuidado, no son tres ideas diferentes, sino que él integra las tres, ¿no? Para Marx, estas tres ideas forman parte, podríamos decir, de una manera marxiana de entender la investigación científica, ¿no? Por un lado está la science, la ciencia británico, empírico, matemática, ciencia en sentido normal, positivista, tal como lo entendemos en los siglos XIX y XX, ¿no? Hay que atenerse a los hechos, definir el vocabulario, analizar en sus partes lo más menores posibles la realidad, ver cómo se relacionan los elementos, construir modelos interpretativos, generar hipótesis con respecto a la realidad y hacer extrapolaciones a futuro y comprobar esas extrapolaciones con la experiencia en laboratorio, con la experiencia en los ensayos que se hacen en la realidad. Ciencia, en sentido normal. Pero por otro lado, además de esta idea de ciencia, que en Marx está tremendamente presente a lo largo de toda su obra, también está la noción hegeliana de la Wissenschaft, la ciencia como totalidad concreta. La ciencia como comprensión no solamente de la interrelación de todos los elementos y su expresión lógico-matemática, sino también la comprensión de su despliegue, la comprensión de su desarrollo, de por qué las cosas germinan desde lo que son hasta donde perecen y cuál es la ley que rige ese desarrollo. La comprensión, además, de no de elementos parciales, sino de la necesidad de meter esos elementos parciales dentro de totalidades cada vez más amplias. Yo no puedo comprender aspectos cerrados de la realidad si no es en el contexto de la realidad más amplia en la que están inscritos, lo que me obliga a ampliar cada vez más la investigación y a análisis cada vez más interdisciplinares. Esta concepción de Wissenschaft nos lleva a una aspiración de totalidad que lógicamente no es abarcable, no es posible, pero no deja de ser una idea regulativa, no deja de ser una manera de entender la ciencia que me obliga permanentemente a situar en su contexto cada cosa que afirmo, pienso o digo. Un contexto no solamente sincrónico, sino diacrónico, ¿no? Es decir, un contexto que no solamente es estructural, sino a lo largo de la historia, y no solamente a lo largo de la historia, sino en su desarrollo lógico. Y aparte de la noción de ciencia como science, como empírico-deductiva, y como Wissenschaft, como totalidad y como despliegue, aparte hay una idea de ciencia como crítica. Si vosotros veis el- el Capital, el Capital tiene un subtítulo, ¿no? Dice, crítica de la economía política, ¿no? ¿Qué quiere decir
crítica ahí? Bueno, pues es el análisis riguroso de toda la ciencia anterior, de todas las teorías de la economía y de la plusvalía anterior al momento en el que estamos investigando, para descubrir hasta dónde llegan sus análisis y a qué contradicciones nos abocan. Esa crítica del saber existente siempre es una crítica a pasado. ¿Sí? Yo hago una crítica sobre lo que hicieron mis antecesores, una crítica de la sabiduría del conocimiento de mi época, para ver qué es lo que establecieron, en qué medida ese saber era asintótico y en qué medida ese saber patinó, porque llevaba intrínsecas unas contradicciones que eran insalvables y que para poder solucionar esas contradicciones había que saltar a un modelo de totalidad concreta superior. Bien, estas tres maneras de entender la ciencia, como ciencia positiva, como totalidad concreta y como crítica, son las tres que están dentro del programa, forman parte del programa de Marx de análisis de la realidad. Adelante, Magdalena. Me sabe mal preguntar tanto, Nada, nada, adelante. pero dentro de lo que es la science está la crítica. Quiero decir, Si tiene que la estar la science está bien crítica. hecha, si la science está bien hecha, hay crítica anterior, evidentemente. Pero hay una crítica en la science, la crítica que yo sepa es una crítica dirigida a la experimentación. El- en época de Marx, la crítica era una crítica más bien filosófica. A diferencia de la que tú estás planteando ahora con respecto a los modelos hipotéticos deductivos previos, ¿no? Dice, bueno, pues voy a desarrollar experimentaciones que ponen en cuestión los conocimientos anteriores, ¿no? Y en esa medida critico y cuestiono las leyes o los modelos anteriores. En época de Marx, ese tipo de experimentación, y sobre todo en ciencia social, no era posible. Esa crítica se tenía que hacer en base al análisis de los modelos previos, por ejemplo, las teorías de David Ricardo, las teorías de Adam Smith, ¿no? Las teorías de Sismondi. Entonces, bueno, pues eso había que analizar cómo la economía política había interpretado el mundo y el desarrollo económico y ver a qué contradicciones nos llevaba. Es un tipo de crítica más, podríamos decir, más filosófico, por no decir literario, ¿no? Que empírico, porque eh, no existían esas herramientas. Ahora, fíjate qué interesante, porque en época de Marx, Inglaterra ha empezado a construir, igual que Francia, un enorme aparato estadístico que 50 años antes no existía. Cuando Marx escribe El Capital, él se va a apoyar de forma determinante en todos los análisis estadísticos del Parlamento británico, que le va a dar una enorme arma para atacar precisamente las teorías previas, ¿no? Digamos que estamos en un momento de transición en el que la ciencia, sobre todo en el campo social, empieza a matematizarse a través de estos trabajos estadísticos, ¿no? ¿Sí? Pero estamos todavía en pañales, ¿no, Magdalena? En ese procedimiento, ¿no? Continúa, por favor. Me propongo ahora. Me propongo ahora documentar la presencia en la obra de Marx de las dos tradiciones filosóficas del concepto de ciencia hoy menos corrientes, dejando aparte la noción normal de ciencia que doy por supuesta y que es la que, pese a todos los cambios de paradigma, sigue permitiéndonos atar de un mismo hilo todo lo retorcido que se quiera a Euclides, Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Newton, Maxwell, Einstein y Crick, por ejemplo. Luego intentaré estimar el peso que esas nociones han tenido en la obra de Marx y apuntar a lo que más importa: cómo se integran las tres nociones de ciencia
en el programa filosófico científico explícito de Marx o implícito en su práctica. Porque él integra estas tres maneras de comprender. Esto es lo tremendamente novedoso, ¿no? de Marx, que en su proyecto de conocimiento, estas tres maneras de entender el saber en sentido universal están integradas. Continúa, Rosario. Sí. La tradición filosófica clásica alemana, exposición como desarrollo o el método dialéctico. La Wissenschaft. Vamos a ver de qué iba esto, ¿no? Continúa. Althusser observó que la noción de desarrollo es el centro de la metodología de Marx, pero hay que decir que esa circunstancia precisamente caracteriza a Marx maduro como un hegeliano. Desarrollo es el término con que se suele traducir la voz alemana Entwicklung. Otras veces se vierte por evolución, que es lo que significa en contextos de biología. En Lo que pasa que la palabra evolución tiene una carga semántica positiva de la que hay que tener mucho cuidado, porque el desarrollo puede ir en el sentido deseado o en el sentido indeseado, ¿no? Es decir, por eso, digamos, es más apropiado o más útil utilizar la palabra desarrollo o despliegue, ¿no? Que propiamente el de evolución, que ya sabemos que parece que siempre vamos a mejor, ¿no? En contra de toda evidencia, ¿no? Continúa. Perdón, iba a decir algo, Sara. Levantaste la mano, Sara. Sí, quería preguntar, entonces, ¿evolución es porque se produce transformación? Porque Eso en la es. palabra desarrollo no. No, está bien, sí, sí. En el desarrollo hay una cosa que cambia de algo a otra cosa, ¿no? Llegamos a Bueno, algo que no tiene por qué, puedes desplegarla. en todo caso, si se despliega, es otra cosa. Cuando se despliegue, no solamente se va a desplegar, sino que se va a desplegar en razón de las fuerzas internas que le impulsan. Esas fuerzas internas van a dar lugar a algo nuevo, que se parecerá en algo a lo anterior, pero también será diferente. Lo nuevo que aparezca no es algo nuevo en el sentido de que es rupturista con lo anterior, sino que integra todo lo anterior. Sí, quería decir que literalmente la palabra desarrollo no la entiendo como exclusivamente como transformación, evolución, sí. Está bien, pues si te gusta evolución, pues adelante. Sí, bien, bien. Podemos. Cada uno la puede. Si entendemos que no tiene por qué ser en sentido moral positivo, cada uno le podemos dar el nombre que nos dé la gana, ¿vale? A esto. ¿Eh? Adelante. En general, al traducir en Enwiklung a lenguas latinas, hay que tener presente el sentido de evolución. La idea de fundamentación como desarrollo, en vez de como deducción o como validación empírica, expresa la convicción de que la argumentación acerca de algo no debe ser una cadena de razonamientos indiferentes a la cosa, sino que ha de consistir en la exposición del desplegarse de la cosa misma. Despliegue es una traducción admisible de Endigung. Según esa convicción, la argumentación por necesidades externas al objeto que no sean específicamente suyas, por ejemplo, la lógica general o la matemática o la mecánica, etc., no es científica, porque no es verdaderamente necesaria. La necesidad externa es propiamente necesidad casual. Casual, Casual, casual. Esto es muy interesante, ¿no? No causal. No casual. causal, donde esté la U tiene su importancia, ¿no? Una necesidad externa. Si yo le pego una pelota, si yo estoy jugando al billar y una bola de billar le pega a otra y la mueve, hay una necesidad externa.
hay una necesidad externa. La bola se ha movido porque algo de fuera la ha impulsado, ¿no? Bueno, eso está muy bien en el campo de la mecánica, ¿no? Es decir, pero cuando yo estoy estudiando un objeto desde este punto de vista, a mí lo que me, claro, yo no puedo, una bola de billar va a ser siempre una bola de billar, evidentemente. No, no existe ninguna posibilidad de que la bola de billar se transforme en un conejo, es decir, de ninguna manera, ¿vale? ¿Sí? Bien, pero si la bola de billar o el objeto que estamos estudiando pudiera mostrar una transformación, pudiera mostrar un desarrollo, un despliegue, decíamos antes, una evolución, ¿no? Si pudiera mostrar un cambio, lo que nos interesaría, nos dice el autor, lo que nos interesaría no son los hechos externos que han ocasionado el cambio, sino las razones internas por las que el cambio se ha manifestado. Vamos a poner un ejemplo. Eh, me he puesto moreno porque me ha dado el sol. Eso está muy bien, pero eso es una necesidad externa. Es casual. Me podría haber dado el sol o no, pero el hecho por el que me he puesto moreno no es porque me ha dado el sol. El fondo racional por el que me he puesto moreno es porque en mi genética hay una composición que incluye una manera de pigmentar en razón de la experiencia externa que mi cuerpo recibe. Bien, la explicación científica me tiene que dar cuenta de la necesidad interna en todo caso, y no solo de la experiencia casual exterior en la que se encuentra el sujeto. Claro, esto nos va a decir el autor, si nos ponemos en la mirada de Hegel, podemos caer en una tautología, porque si resulta que todo lo que existe es el ser pensándose a sí mismo, no hay nada exterior al ser. ¿No? Todo lo que hay no es más que el desarrollo de la idea en su despliegue, ¿no? Eh, pero, claro, pero ese es un tipo de ciencia inaccesible al ser humano, porque esa ciencia solo la puede tener Dios. Los seres humanos solo podemos acceder a saberes muy parciales, muy pequeñitos, muy aislados, en los cuales la necesidad interna siempre va a estar combinada con necesidades casuales externas. ¿Sí? Bien, nuestra ciencia tendría que ser capaz de concebir esa necesidad interna y en todo caso ver cómo lo externo opera o modifica o cambia siempre a partir de la comprensión de esa necesidad interna. Continúa. Así ha expresado el fundamento metafísico de esa metodología del desarrollo el fundador de esta, Hegel. El criterio de esta metodología hegeliana es considerar científica solo la explicación por lo que se podría llamar la ley interna de desarrollo del objeto, entendida como algo que no se puede captar desde fuera. Una buena manera de imaginarse qué quiere decir eso cuando uno no tiene gran interés por estudiar la filosofía hegeliana es pensar en un símil orgánico, en el desarrollo de un cuerpo vivo y hacerse cargo de que este ideal metodológico del desarrollo, de la idea de ciencia como desarrollo del objeto, consistiría en que el tratado científico reprodujera el desarrollo de aquel organismo desde el germen hasta la muerte, visto desde dentro, en vez de explicarlo por necesidades externas. Semejante principio metodológico sería una tautología si se aplicara al conocimiento del todo, puesto que no puede haber nada externo al todo. Pero en cualquier otro caso, incluida la misma biología, a causa de la cualitativa noción de lo interno que tiene la filosofía romántica, en las corrientes situaciones de la investigación científica, su aplicación puede acercar mucho a la desmesura de los filósofos intuicionistas que, parafraseando una broma de Einstein,
exigen que el análisis químico de la sopa sepa a sopa. Si la ciencia, bueno, esto es una broma, ¿no? Esto es una broma, ¿no? Pero una ciencia bien entendida, una ciencia de la sopa bien entendida, además, tiene que saber a sopa, ¿no? No me vale solo con tener el análisis químico de la sopa, ¿no? No he entendido, si no sabe a sopa, no he entendido lo que es una sopa, ¿no? Gracias, Charo. Gracias. Sara, continúa tú. La metodología, ¿Me has dicho a mí, Jorge? sí, adelante. Ah, vale. La metodología del desarrollo es ya a primera vista muy coherente con la ontología de Hegel. Un monismo idealista como el de Hegel no puede ver como explicación del ser más que la explicatio, el despliegue o el desarrollo del ser. Si no hay más que una cosa de referencia en el mundo del conocimiento, también la explicación de esa cosa tiene que estar dentro de ella. No puede haber más argumentación explicativa de esa cosa que la exposición de su desarrollo. Claro, esto en Hegel era clarísimo, ¿no? Es decir, claro, si para Hegel todo lo que existe es el despliegue del ser, ¿no? El despliegue de la idea, bueno, la explicación de la cosa, de lo que hay, tiene que surgir de sí misma. No hay nada fuera de ahí. Continúa. La verdad es que, como a menudo en metafísica, la estructura es en este caso más aparente que real. No había para Hegel ninguna necesidad de invocar el principio metodológico del desarrollo, la evolución o el despliegue, más que para el ser propiamente dicho, el todo. Por lo demás, una de las expresiones poéticas más rotundas del ideal de conocimiento del filósofo es el célebre dicho, lo verdadero es lo completo, o como se suele traducir, la verdad es el todo, el cual, tomando al pie de la letra la noción de completitud, no le obligaba a una metodología del desarrollo para las investigaciones particulares o de lo incompleto. El que en Hegel y en su tradición se mantenga, sin embargo, la metodología del desarrollo, que es la dialéctica, también para cualquier investigación particular, se debe a determinadas aspiraciones de conocimiento que no están necesariamente vinculadas con el idealismo absoluto hegeliano, aunque se compadecen bien con él. ¿Eh? Más adelante diré una palabra sobre esto. Claro, nos dice el autor, fijaos con qué sencillez y con qué brillantez, nos dice, claro, dice, si esta aspiración de comprensión a partir del desarrollo solo es aplicable a la totalidad. Esto se compadece muy mal con las modestas aspiraciones humanas de comprender lo particular, las pequeñas cositas que tenemos a nuestro alcance. Cuando los seres humanos, no obstante, nos hacemos un compromiso de mantener esta metodología de desarrollo, que es la dialéctica para las investigaciones particulares, se debe a que tenemos una aspiración de conocimiento que no tiene que ver con el idealismo absoluto hegeliano, sino que tiene que ver con la exigencia metodológica de comprender el mundo en todas sus interrelaciones, en las que humanamente estén a nuestro alcance, evidentemente, ¿no? Para que no tengamos campos de conocimiento que estén completamente inconexos unos de otros. Eh, y esto es desde lo más profundo de nuestra historia. Nosotros siempre intentamos que todos los campos de nuestro saber estén vinculados y que se puedan justificar unos con otros. Siempre nos apoyamos en cualquier campo del saber e intentamos buscar apoyo en los otros campos del saber. Siempre intentamos una mirada de totalidad en el que de alguna manera este desarrollo, este despliegue dé cuenta de la interrelación que hay entre las distintas cosas que se nos presentan en el mundo, ¿no? Continúa, Sara. La idea de explicación o fundamentación como desarrollo determina en el plano del método una concepción del trabajo científico que parece estar en contradicción con el sentido común de personas del siglo XX. Para Hegel, la explicación-desarrollo es más o menos isomorfa de la evolución del ser,
y partiendo de una genérica vaciedad, camina o se despliega hacia su completitud, totalidad, concreción. Cuando empieza el trabajo científico, su fruto es sumamente abstracto. A diferencia de lo que piensa el sentido hoy común, el conocimiento de una cosa no parte, según Hegel, de lo concreto para ir subiendo hacia generalidades abstractas. No parte, por ejemplo, de concretos sensibles para llegar a leyes generales que versen sobre objetos abstractos, sino que según la hegeliana metódica del desarrollo, las cosas ocurren al revés. El conocimiento empieza con lo abstracto y asciende a lo concreto, porque lo que hace, si es conocimiento verdadero, es seguir el despliegue del objeto, su evolución hasta su concreción actual, partiendo de la abstracta indeterminación que es al principio. Característica del pensamiento de Hegel y de su tradición es la ambigüedad lógico-histórica de la palabra principio en este contexto. Marx ha recibido ese ideal metodológico en sus líneas generales. También él habla de ascenso de lo abstracto a lo concreto contra el uso corriente hoy, por el cual se suele decir que se asciende de lo concreto a lo abstracto. Pero no solo ha recibido el enfoque metódico general, sino también muchos de sus elementos. Las nociones de autocontradicción, mediación, alienación son conceptos que Hegel usa para construir el desarrollo, puesto que el ser que evoluciona es único, es el ser. El desarrollo tiene que ser obra de ese ser mismo en desarrollo, lo cual solo puede moverse negándose a sí mismo, contradiciéndose, poniéndose fuera de sí mismo, que es lo que quiere decir alienándose, enajenándose, y mediándose de nuevo hacia sí mismo. Todos esos conceptos tan usados sociológicamente en un marco de referencia marxista vienen de la noción hegeliana de despliegue o evolución del ser, de dialéctica del ser. Detente un momentito. Esto, si os lo recortáis y os lo ponéis en una página del Capital, ¿no? A medida que vayamos leyendo el Capital y vais a ir viendo las nociones de contradicción, alienación, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí tenéis el origen, ¿no? De qué quiere decir Marx con estas cositas y explicado de una manera tan sencilla, tan brillante por parte de Sacristán. Jorge, yo si me recorto este párrafo, directamente me tiro al tren, o sea, no he entendido nada. O sea, vamos a ver. Venga, El lo trabajamos. desarrollo del ser que evoluciona del ser a sí mismo, poniéndose fuera. Escucha, eso no es Pero, comprensible, no es, pero ¿eh? Sara, por Dios, ¿pero qué me dices? Comprensible no es, Jorge. Si Henry es nuestro alumno aventajado allende los mares y tú eres la que toma apuntes en todos los seminarios, Que pero tome apuntes no significa Yo nada. te De apoyo, ese Sara. párrafo no he entendido nada. Yo No sé si el también. resto ha entendido algo. Yo te aseguro que nada. Yo muy Mal bien. soy tampoco. Bueno, yo, ¿eh? bueno, pues vamos a analizar, vamos a hacer un comentario de texto de este párrafo. Vamos allá. Hay que ver, que no. Qué disgustos me dais. Dice, Ya Marx. lo siento, pero... No, no, haces bien, por favor, de verdad, porque claro, yo me entusiasmo y yo veo esto digo, pero si esto está clarísimo, ¿no? Sí, y parece ser que no. Bien, vamos a ver qué pasa con esto. Marx ha recibido ese ideal metodológico de Hegel en sus líneas generales. También él habla del ascenso de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Recordemos lo que veíamos en nuestro texto de Kossick, cómo el ser humano se enfrenta a ese fenómeno que en un primer momento es abstracto, difuso, ¿no? Y intelectualmente intenta ir construyendo a través de la conceptualización y de abstracciones cada vez más precisas, intenta ir concretando en el pensamiento aquello que se le ha presentado a la experiencia. Esto va en contra completamente del uso normal que tienen las palabras en nuestro mundo corriente, ¿no?
Dice, también él habla del ascenso de lo abstracto a lo concreto contra el uso corriente hoy, por el cual se suele decir que se asciende de lo concreto a lo abstracto. Si vosotros preguntáis a cualquier científico o a cualquier persona normal que haya hecho bachillerato, os va a decir que la ciencia asciende desde la experiencia concreta de lo pequeño que tiene a mano hacia abstracciones cada vez mayores. Bien, pues Marx le da la vuelta a esta terminología y lo expresa a su manera, en sentido hegeliano. Dice, pero no solo ha recibido Marx el enfoque metódico general, sino también muchos de sus elementos. Otras cosas que ha heredado Marx de Hegel, aparte de este ascenso de lo abstracto a lo concreto, son las nociones de autocontradicción. La noción por la cual en el desarrollo, en el germinar de la cosa, en el desarrollo orgánico de la cosa que estamos estudiando, la cosa va desplegando elementos que entran en contradicción consigo mismo. El propio, podríamos decir, eh, el propio capitalismo va generando en su despliegue las propias contradicciones que lo ponen en cuestión. Por ejemplo, crisis de sobreproducción, desempleo, guerras, inflación, ¿no? El propio capitalismo en su despliegue, podríamos decir, va a generar, pero lo mismo ocurre con cualquier ser vivo, con cualquier objeto de estudio. Cualquier cosa que se desarrolle, diría Marx, se puede enfocar dialécticamente tratando de encontrar, tratando de analizar cómo la misma cosa va generando las fuerzas contradictorias dentro de sí que dan lugar a ese desarrollo, a esa evolución hacia algo nuevo, ¿no? Nos dice también nociones de autocontradicción, nociones de mediación, alienación, dice, son conceptos que Hegel usa para construir el desarrollo. Puesto que el ser que evoluciona es único, es el ser, hemos dicho que no hay más nada en el mundo, digámoslo en términos teológicos, que Dios, ¿no? Es decir, solamente está Dios, el ser, pensándose a sí mismo, pensad antes del Big Bang, ¿no? Antes del Big Bang, antes de que aparezca la historia, no hay más que algo ahí, el ser, no sabemos qué es, que en algún momento se plantea qué es eso de ser ser, ¿no? Y en el momento en el que se plantea qué es eso de qué es ser ser, aparece el concepto de nada, que es contradictorio con respecto a ser, y a partir de esta contradicción inicial, el ser va pensando todas sus contradicciones hasta dar con el desarrollo del mundo y de la historia. Dice, puesto que el ser que evoluciona es único, no hay otra cosa que ese ser pensándose a sí mismo, el desarrollo tiene que ser obra de ese ser mismo en desarrollo. Lo que hay en el mundo no puede ser otra cosa que el mismo despliegue de esa cosa inicial, el cual solo puede moverse negándose a sí mismo, contradiciéndose, poniendo de manifiesto sus propias contradicciones, poniéndose fuera de sí mismo, es decir, pensándose como algo diferente de sí, que es lo que quiere decir alienarse, enajenarse. Cuando nosotros en el Capital leamos que el sujeto está alienado, cuando el sujeto se enajena, es cuando el sujeto se coloca fuera de sí y se piensa como otro, ¿no? Bien, pues todas estas ideas son ideas que Marx ha adoptado y adaptado de la filosofía hegeliana. Todos estos conceptos tan usados sociológicamente en el marco de referencia marxista vienen de la noción hegeliana de despliegue o evolución del ser, de dialéctica del ser. A ver esas caras. Yo ya os lo advertí antes. No se trata de entenderlo todo. Se trata de masticarlo, porque estas cosas solo se pueden entender integrándolas. Y para integrarlas tenéis que tener esa experiencia.
Esto no es una cuestión de leerlo, ¿eh? Es cuestión de pensarlo y de sentirlo. Tiene que atravesaros. Y para que os atraviese tenéis que enfrentaros a los textos. Cuando vayamos leyendo el Capital, ahora esto os lo recortáis, ¿vale? Os lo recortáis y os lo ponéis en el libro, ¿eh? Y a medida que vayamos leyendo, vais a ver cómo todos estos conceptos empiezan a adquirir materialidad en los propios ejemplos que el autor nos va a ir dando a lo largo del texto. Ahora es toda palabrería metafísica, ¿no? Pero ya veréis cómo dentro de unos meses esa palabrería adquiere cuerpo y lo peor de todo, va a adquirir cuerpo en vosotras y os vais a sentir alienadas, enajenadas, contradichas, ¿no? Y en ese momento es cuando vais a decir, qué hegeliano me he levantado esta mañana, ¿no? Jorge, Jorge, A ver, di. Jorge, puede ser que en definitiva lo que hace Hegel es a su manera hablarnos del fin de la historia. Sí, también, claro, claro, claro. Y el Hay fin de la un, historia es la sociedad moderna, el modo de producción capitalista, y él lo fundamenta desde su idea, eh, lo reproduce a su manera, y entonces lo que está invertido en él justifica ese fin de la historia a partir justamente de ese desarrollo de la idea. claro. Entonces lo que está invertido es la realidad que él está fundamentando y por eso su dialéctica se queda invertida. Esa es la cuestión. Por eso dice Marx que él le da la vuelta a Hegel, claro. Y dice, no, no, esto no es el fin de la historia ni mucho menos. Estamos en la prehistoria. La historia es lo que viene ahora, cuando hagamos la revolución. yo esa deducción todavía no la he entendido. Yo me he quedado un poco más atrás, ¿no? No Vale, pasa nada. entonces Hegel, me lo voy a inventar, ¿vale? Entonces Hegel tiene un poco una idea de ser como un ser que crea el mundo, Totalmente, que no, totalmente. que no es producto de él, sino que lo crea y que el mundo Claro, existe en tanto en cuanto hay un ser que lo piensa. claro. Vale, y Marx, al menos hasta donde entendemos algo de Marx como materialista, el ser es un producto de ese mundo, de esa existencia material, ¿no? Digamos que no hay más ser que el ser humano que piensa, Sí, en Marx. pero no en Hegel. No, 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 no. En Hegel, el mundo, incluidos todos los seres humanos, son resultado de ese ser originario que piensa, Sí. ¿no? En Marx no hay más seres que los humanos corrientes como nosotros que estamos ahora pensándonos. Y nosotros no creamos el mundo, somos parte del mundo. Eso, claro, claro. De Eso. alguna manera estamos, si no determinados, condicionados por ese mundo. Y si lo Y, pensamos bien, lo pensamos dialécticamente. claro, y eso podría situar a Hegel más en este plano más idealista, ¿no? Y a Marx en el plano más materialista. Claro. A Hegel lo podemos poner en un plano más teológico inclusive, aunque no, él se resistiría como gato panza arriba, ¿no? Ante eso, pero yo creo que le gustaría, Sí, pero lo que estamos leyendo, que claro que es muy poco para todo lo que habrá dicho Hegel, evidentemente. es muy poquito, es una idea de ser creacionista, claro, muy cerca de la idea de Dios, ¿no? De un ser que crea el mundo. Es que realmente no lo crea, es que el mundo está en él, Ya. porque para que lo cree, él tendría que crear algo que estuviera fuera de él, Claro. pero lo que él hace es desarrollarlo dentro de él mismo. Sí, sí, está claro. ¿No? No hay un Dios de la creación en el sentido judeocristiano, Mm, ¿no? Que está fuera del mundo. No, no, no. Aquí esto es más espinociano. Es decir, esto es el ser está pensando el mundo en el momento en el que lo despliega.
Vale, entonces, ¿cómo se produce ese siguiente paso que me parece muy interesante, pero que yo no he entendido, de que de Hegel, por tanto, se deduce como una especie no sé si de defensa o de justificación de que no hay cambio y de que lo que hay es Si que todo, se si justifica la todo, reproducción del sistema? En Marx tengo claro que, porque claro, él está en una posición donde no estamos en una colmena. Hay unas leyes, pero no hay ninguna ley que lo vaya a explicar todo, por tanto hay un margen al cambio. tal cual. Pero yo eso pero no entiendo la Porque deducción. en Hegel hay una necesidad interna, lógica, por Mm, la cual se produce el despliegue del mundo. ujú. Es decir, no hay nada casual en el despliegue del mundo. Es decir, el despliegue del ser en la historia sigue rigurosas leyes lógicas de desarrollo. La verdad es que eso se parece mucho a la colmena. Totalmente. Mm, Totalmente. Por eso decía antes Henry que es que puede ser percibido, y de hecho lo era, ¿no? Pues como la apoteosis, la justificación final de la sociedad capitalista y burguesa del siglo XIX. ujú, Esto que ha pasado es el resultado de ahora fijaos qué peligrosa la palabra evolución, es el resultado de la evolución. Si no hemos llegado aquí por carambolas. Hemos llegado aquí porque solo podíamos llegar hasta aquí. ujú. No había otro camino en ese desarrollo de la idea. Porque no es un mero desarrollo de la idea, es un desarrollo de la racionalidad, Un desarrollo necesario. un desarrollo necesario, lógico del mundo, ¿no? Esta es la cuestión. Y en ese desarrollo necesario, el mundo se va constituyendo en base justamente a las contradicciones que en ese desarrollo se van manifestando, pero forman parte de la misma racionalidad del objeto inicial, del ser. Porque si no fuera así, el ser habría sido una bola de billar, algo absolutamente quieto y estable. Para que se pueda producir el cambio, para que se pueda producir la evolución, el ser tiene que concebir dentro de sí mismo esas contradicciones. A ver, cada época tiene su filosofía, ¿sí? Esto lo aceptamos todas, ¿verdad? Cada época, cada momento histórico tiene su autocomprensión. Esa autocomprensión se expresa en la filosofía de cada época. La filosofía de cada época no solamente explica el mundo desde el punto de vista científico de la época, sino que explica también las relaciones sociales y políticas que hay en cada momento. Y también explica las relaciones con el entorno, la relación sujeto-objeto con la naturaleza, es decir, cada época se cuenta el mundo de una manera determinada. Ahora bien, podríamos pensar que entonces las maneras en las que se cuenta el mundo, la historia, son cada uno se cuenta la suya. Y Hegel va a decir no. Cada mundo se cuenta la historia a partir de los mundos previos, a partir de las historias previas. Esto alguna vez lo comentamos, ¿no? Cuando, cuando Pitágoras plantea su idea de que lo que existe no son más que números, él está construyendo una conceptualización del mundo sobre el mundo homérico en el que él ha nacido. Cuando Platón intenta analizar, o Aristóteles intentan analizar a Parménides o a Pitágoras, lo están analizando no solamente desde el mundo griego propio de Platón o de Aristóteles, sino que están interpretándose a sí mismos, estudiando a Pitágoras y estudiando a Parménides sobre el mundo homérico. Cuando el mundo medieval intenta integrar el cristianismo en el pensamiento del medioevo,
lo hace sobre la filosofía griega estoica que había pensado a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, que a su vez habían pensado a Parménides y a Pitágoras, que se habían construido sobre el pensamiento homérico. Es decir, que cada mundo de los pretéritos, en el despliegue de la idea, diría Hegel, ¿no? En ese despliegue de la historia y del mundo, cada mundo expresa su época en conceptos, filosóficamente, pero los que vienen después son herederos de esos mundos previos. Y esos mundos previos no cambiaron porque sí, cambiaron porque la explicación pitagórica no era satisfactoria. Y Platón veía muchas contradicciones en el mundo pitagórico. Y cuando Aristóteles reflexiona contradiciendo a Platón, no lo está dejando de lado, lo está adoptando y analizando las contradicciones que Platón no había podido resolver. Y cuando el mundo judeocristiano intenta adaptar la filosofía grecolatina al cristianismo, lo que intenta es ver cómo compatibilizar esas contradicciones dentro de un marco de comprensión que integre el sentido común previo con el sentido común actual. Y cuando la ciencia contemporánea intenta pensar el mundo, entre comillas, científicamente, que ya veis que cada vez tiene menos de científico a medida que vamos analizando la cosa, ¿no? Sí, cuando intentamos analizar científicamente o digamos racionalmente, seamos más modestos, el mundo contemporáneo, no tenemos más remedio que hacerlo sobre las contradicciones y los errores que heredamos de nuestra tradición anterior. Es decir, lo que vendría a decir Hegel desde este punto de vista es que la historia del desarrollo de la humanidad, la historia del desarrollo de la razón, es una historia que se construye en base a las propias contradicciones que en cada época van surgiendo en el pensamiento y que tienen que ser adoptadas y superadas en la fase siguiente. Y esa fase siguiente no solamente es una manera nueva de ver el mundo, es una manera nueva de relacionarte, de pensarlo, de producir, de gestionar los conflictos sociales. Porque no es la misma la manera en la que piensa el mundo una sociedad esclavista que una sociedad servil, que una sociedad de trabajo asalariado, que una sociedad colonial, que una sociedad imperialista. Claro, y Hegel, que ve todo eso porque es un puñetero genio, ¿no? Sí, claro, es que otra cosa es que fumara más de la cuenta, ¿no? Sí, pero el tío era un genio, ¿no? Sí, claro, el tío está viendo todo ese desarrollo de la historia que ha estudiado durante años, toda la vida estudiando el tío, no tenían internet, no tenían WhatsApp, no tenían nada de eso, el tío estaba estudiando todo el día en la biblioteca, ¿no? El tío claro, es que el desarrollo de la historia es un desarrollo en base a las contradicciones, a los déficits que cada época va generando en sí misma. Cada época anida en su interior aquello que la va a llevar a su transformación. Solo que esa transformación llegará cuando esas contradicciones estén maduras. Y todo ello no por decisión de los seres humanos, sino por puro despliegue de la razón, por puro despliegue de la idea. Claro, todo esto lleva a Hegel a, a hacer del ser que se piensa el demiurgo, el creador de lo real, ¿no? Por eso él dice todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿no? Marx, que se ha educado ya en una tradición nueva, en el mundo en crisis del siglo XIX, va a pensar el mundo desde un punto de vista materialista, ¿no? Y va a decir, no, hombre, no, no. Yo no sé si hay un Dios. No lo sé. Yo no lo sé y desde luego si lo hay, Dios en mí no piensa. ¿Vale? Yo no sé si hay un Dios. ¿Vale? Pero los que piensan son los seres humanos.
Y los seres humanos aplican su racionalidad a la historia. Intentan construir la historia desde una racionalidad. ¿Lo harán bien o lo harán mal? Pero intentan construir el mundo desde una racionalidad. Y en ese intento de construir y transformar el mundo, el sujeto no solamente comprende el mundo, sino que se comprende a sí mismo y construye su filosofía, construye su manera de pensar el mundo. Y eso lo hacen seres humanos de carne y hueso. No hay una idea, un ser en el mundo, y si lo hay, desde luego, insisto, en mí no piensa, ¿no? Sí, los seres humanos de carne y hueso son los que pensamos el mundo transformándolo, transformándonos a nosotros mismos y construyendo las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Esta es la vuelta que da Marx a Hegel. Y esto lo hacen los seres humanos, dice Marx, dialécticamente. A veces Marx, en algún texto, lo veremos que tontea con la idea de que el desarrollo del mundo es dialéctico, pero muy poquito, ¿eh? Muy poquito. En general, él se ciñe bastante bien a separar el mundo del pensamiento, ¿no? Yo pienso el mundo dialécticamente eh, y a lo mejor el mundo funcionará dialécticamente, pero es un salto que no estoy autorizado a dar. ¿Sí? Ahora sí, más o menos. En Esto, en definitiva, el sentido común dominante actualmente, globalmente, es lo que nos propone Hegel. Nos estancamos en eso. Acá ¿por qué no es el es un... sentido, por qué es el pensamiento burgués? Es decir, Claro, el mundo actual, la burguesía necesita imponer como pensamiento dominante que este es el único mundo posible y que hemos llegado aquí no en virtud de un desarrollo, sino de una evolución, en sentido positivo, ¿no? Claro, esto es lo que Marx torpedea con el capital. No, no, no. entonces Había muchos deberíamos mundos entender, posibles. se nos aparece como que con el sistema de categorías de la economía política burguesa nunca vamos a salir de este Nunca, sistema. nunca. Por eso el método de Marx, dice Marx, es revolucionario. Porque nos pone sobre la pista de que este mundo que vivimos es totalmente casual. Podría haber sido otro, perfectamente, perfectamente. Es más, el que venga no sabemos cuál será y tenemos la responsabilidad de construirlo. Tenemos la responsabilidad de aportar nuestra racionalidad a esa construcción histórica del mundo futuro. No hay determinismo, pero para eso hay que hacer un trabajo crítico y revolucionario en el pensamiento y en la práctica, porque si no, seguiremos alienados, seguiremos enajenados, reproduciendo la práctica cotidiana y reproduciendo el modo de producción de opresión y de dominación. Por eso yo lo vinculo a lo que nos pasa, digo. Totalmente. Total. Partidos, movimientos que tienen pretensión revolucionaria, supuestamente, se manejan con el marco categorial burgués. De to- Totalmente. Jorge, hay una cosa que acabas de decir que no lo acabo de entender. Em, hablas de casualidad, pero no es que es decir, hay unas leyes que no conoces y por lo del tema de la asíntota no llegaremos a conocer, pero sí que hay un camino que según nos movamos nos va a llevar a un sitio. Lo que pasa es que no sabemos averiguarlo, pero no es casualidad, sino que hay algo ahí
que en cada momento, según los movimientos que haya, te va a llevar a un sitio u otro. Lo que pasa es que no llegamos a conocerlo. No llegamos a conocerlo, pero Pero, nosotros podemos formar parte de esos movimientos. claro, pero hay, o sea que lo que pasa es que no pero no es que sea casualidad, sino que hay una causalidad que no No, no, conocemos, no. ¿no? Cuando digo casualidad era por usar el vocabulario de Ah, Sacristán, vale, ¿no? Es vale. decir, cuando Sacristán está diciendo de que una cosa es la necesidad y otra la casualidad, ¿no? Es decir, necesidad siempre es necesidad lógica, ¿no? La casualidad, entre comillas, es cuando operan sobre mí causas externas, Ya. ¿no? Que pueden operar o no, ¿sí? Si la necesidad del mundo natural es una necesidad fáctica, no lógica, ¿no? Decimos, todos los días sale el sol. Sí, bueno, sale el sol porque sale, pero no hay nada que impida que deje de salir, ¿sí? En cambio, 2 y 2 van a ser 4 siempre, salga el sol o no salga el sol, ¿sí? Bien, para Hegel, el despliegue de la idea, el despliegue de la racionalidad en la historia sigue una necesidad lógica, ¿vale? La necesidad natural es otra cosa. Y en la medida en la que es otra cosa, los seres humanos con nuestra racionalidad podemos operar sobre ello y, bueno, pues intentar transformarla. En la medida en la que lo conozcamos, claro, evidentemente, porque si decidimos ignorarlo, pues seguiremos arrastrados como hojas que lleva el viento. Tal. De todos modos, debemos quedarnos con esto. Para Hegel, el mundo al que hemos llegado, y no solamente para Hegel, sino para la burguesía que gobierna el mundo, ¿no? Para la burguesía que gobierna el mundo, la etapa a la que hemos llegado es el no hay alternativas, este es el mejor de los... Si no es el mejor de los mundos posibles, es el que hay, ¿no? Y no podemos pretender otra cosa, cualquier otra cosa sería peor. Y, y para Marx, como crítica revolucionaria, va a decir, no señor, esto a lo que hemos llegado es un producto histórico y como tal pudo ser de otra manera. Fue el resultado de decisiones de seres humanos, consciente o inconscientemente, pero fue el resultado de decisiones humanas. El mundo que viene también puede ser el resultado, mejor dicho, el mundo que viene será el resultado de decisiones humanas y lo que estamos por discutir es si serán conscientes o seguirán siendo inconscientes. Y para Marx, Jorge, si no me equivoco, también es crítico con la idea de que el último mundo en el que estamos es más evolucionado que otros. Por supuesto. Lo que pasa es que él es víctima también del prejuicio evolucionista de su época, ¿no? Y entonces él de vez en cuando se deja arrastrar por el entusiasmo místico de pensar que las contradicciones del capitalismo llevarán a que al final eh, eh, el capitalismo generará sus propios enterradores, ¿no? Y que la revolución llegará dando lugar en algunos momentos hay algún despliegue de estos eh, escatológico, místico, ¿no? Eh, pero bueno, pocas veces, pocas veces. Lo que pasa es que a veces también le puede el entusiasmo, como a todas, ¿no? Eh, pero digamos que él, si algo intenta en todo momento, es centrar el pensamiento en la importancia de la práctica cotidiana y de la lucha. Sin esa práctica cotidiana y esa lucha, ese mundo por venir no va a llegar, ¿eh? Solo no va a llegar. Es más, el capitalismo podrá extinguirse, pero no hay ninguna garantía de que porque se extinga el capitalismo venga el comunismo, ¿eh? ¿Sí? Habrá que empujarlo un poquito, ¿no? Para ayudarlo. Bueno, nos habíamos quedado en un momento crucial, pero si quisiera yo terminar el epígrafe necesitaríamos 20 minutos más. Yo creo que no merece la pena.
El jueves que viene retomamos la argumentación desde aquí. Leeos los textos que hemos hoy trabajado. Empezamos la sesión que viene con algunos comentarios, le damos la bienvenida a Fernando y continuamos con la lectura de Sacristán. Bueno, lo que hemos leído hoy de Sacristán, ¿os ha gustado? Sí. ¿Sí? Hay Con tus, chicha, con tus ¿no? explicaciones, sí. Con las aclaraciones, claro, claro. Porque yo me oí la conferencia y necesitaba que estuvieras tú para decir, Sí. como el conferenciante dice, Claro, claro, claro. explicarlo. Bueno, yo tampoco lo entiendo todo, ¿eh? Sí, vamos a ver, sí, yo también estoy aprendiendo, ¿no? En todo esto, porque claro, cuando hablamos de esta gente, es gente que juega en otra liga, ¿no? Gente con una sabiduría y un nivel de, una vastedad de conocimiento tan abrumadora, ¿no? que, que a veces es difícil seguirle, ¿no? Pero yo creo que no se trata de entenderlo todo, ¿no? Sino, como decía el poeta, eh, con los libros siempre abiertos, ¿no? Que por lo menos enmienden o fecunden nuestros asuntos, ¿no? No hace falta entenderlo todo, pero sí tener los libros siempre abiertos, ¿no? Siempre abiertos y, bueno, que nos ayuden a pensar, ¿no? Que nos ayuden a pensar. Una El voz problema, valiente como Sara que se haga cargo del claro, sentimiento del grupo. No estás sola, Sara. No, Sara, Gracias, se agradece yo mucho. pienso lo mismo. Además, me ha asombrado cuando Jorge ha dicho que Sacristán lo decía de esta manera tan sencilla. Yo tampoco había entendido nada. Sí, Digo, sí, pues lo de bueno, las Te lo pues semillas ha agradeceremos sido... cuando lo haga siempre. complicado ya no sé qué haremos. ha sido aclamación popular. Sara, digna hija de su padre, que ya Sí, me he Bueno, montó una imbuido rebelión en uno de de los cierto seminarios. pero espíritu. no os cortéis, decidlo, porque merece la pena detenernos en todas estas cositas. Claro, yo Jorge, hoy como bien dice mi madre, en ocasiones no es que nos cortemos, es que no sé ni por dónde ¿Cómo preguntar? Hay que preguntarte. preguntar ni qué, claro. Pero ¿Dónde, Sara, Claro, o dónde sea, me perdí? Yo ¿Dónde me creo que perdí? o casi sea, va a más, casi transcurrir el peor es. texto siempre porque es digo, mejor. a lo mejor en un momento futuro voy a poder entenderlo, pero pero si ya dices que es que de forma tan sencilla lo explica, pues yo, o que me lo Pero, tengo que recortar, pues pero por eso, Sara, claro. siempre son los alumnos aventajados los que tienen que dar un paso adelante. claro, claro, Para claro, decir esto, y así los demás nos animamos Y también. tanto, y claro. tanto. Pero no, Henry lo está entendiendo, o sea, él lo está Henry. Claro, entendiendo. es que al Pues yo otro lado del quería decir que es que Atlántico no son sé más si lo listos. entiendo o no lo entiendo. No es que no lo entienda, es que no sé si lo he entendido. Claro, claro, es que no sé ni por dónde preguntar, o sea, no es que... Qué riesgo de Es consejera. complejo hasta para preguntar. Sí. Abelina, que tú has estado callada todo el rato. A ver, a ver, a ver. A ver, con tus explicaciones he cogido lo básico, pero me pillas en muy mala época. Claro. Bueno, mis explicaciones que sepáis que son caricaturas de Hegel, pobre, es decir, no, porque es un pensamiento muy complejo, de una enorme profundidad y sobre la que han corrido ríos de tinta y de sangre, ¿vale? No solamente de tinta, que aquí la gente se ha fusilado, aquí se ha fusilado a gente por determinados párrafos, ¿no? Entonces, eh, haya paz, ¿no? Como no estamos en la academia, nos viene un poquito bien bajar el nivel para entender el contexto. Efectivamente, Ah, Yo me efectivamente. conformo con lo básico, no pretendo nada más, con lo básico me conformo, ¿sabes? No tengo Mira, ninguna otra pretensión. tengo una táctica, Jorge, perfecta. Voy a imprimir Yo me tengo esto. que sincerar, en la parte de Mira, Sacristán, a poco de empezar, yo me perdí en un viaje vinculando lo que habíamos leído anteriormente a mi realidad o a la realidad que yo percibo. Está bien, está bien. Y bueno, me comprometo a volver a escucharlo. la propuesta de Joan, que estoy Sí, intrigada. Joan, sí, Joan. A ver, nos imprimimos el texto, ¿vale? Lo ponemos en la mesita de noche y lo leemos antes de dormir. Mira, mira. Entonces la cosa es, si me duermo, es que seguimos sin entender nada. Si no me duermo, me enciendo
Es que lo has entendido. Es que lo he entendido y estoy revolucionado y enfadado con Y tan emocionado. proyecciones del más. mundo y el despliegue y todas las cosas. Es más, Joan, te voy a decir una cosa. El momento culmen es cuando a las 3 de la mañana estás pensando en ese asunto, ¿no? Pensado Entonces que es cuando ya, Como la prueba del algodón, vamos, igualito. cuando te despiertas a las 3 de la mañana dándole la vuelta al tema y dices, ahora. Ahora lo entiendo. Y luego te levantas a las 8 y lo has olvidado todo, pero a las 3 de la mañana lo tenías clarísimo. En sueños, ¿no? Hombre, yo me tengo que levantar a las 4. Si me obligáis a levantar a las 3, yo de verdad que limito, ¿eh? No es obligatorio, no es obligatorio. Bueno, compañeras, Bueno, qué alegría siempre estar con vosotras. El jueves que viene, más. ¿Vale? Vale. venga. Muy bien. Buena semana. Venga, buenas Sí, noches. Buena semana a todas. gracias. Hasta el Buen fin de jueves. semana. Hasta el jueves. Chao.